Vive un café con la palabra. Bienvenidos en este día jueves 6 de mayo del 2026 a disfrutar de la palabra de Dios. La soberanía de Dios y la misericordia inmerecida. En el libro de Romanos capítulo 9, en el versículo 14 al 16, leemos, ¿qué diremos pues? ¿Que Dios actúa injustamente? De ninguna manera. Dios mismo dijo a Moisés, tendré misericordia de quien quiera y me apiadaré de quien me plazca. No es, pues, cosa del que quiere o del que se esfuerza, sino de Dios, que es misericordioso. Dios, en su absoluta soberanía, muestra misericordia a quien Él quiere, no basada en méritos humanos, sino en su gracia soberana. Y este texto trae mucho conflicto en la teología cristiana. El apóstol Pablo escribe a la iglesia de Roma, judíos y gentiles, bajo inspiración divina, enfrentando una gran tensión. ¿Por qué Israel, el pueblo escogido, en su mayoría rechaza al Mesías? ¿Ha fallado la promesa de Dios? En Romanos 9:11, Pablo, mediante la guía del Espíritu Santo, responde, Dios no ha fallado. Él está actuando conforme a su soberanía eterna. Aquí Pablo cita Éxodo 33:19, donde Dios responde a Moisés tras el pecado del becerro de oro. Y en ese contexto, Israel merecía juicio, pero Dios mostró misericordia. Y Dios transmitió ese atributo de él, que es la misericordia, a Moisés. Veamos la etimología de las palabras. Injusticia significa injusticia moral, violación de lo recto, y anticipa la objeción humana. ¿Es Dios injusto por elegir? Pero la respuesta, en ninguna manera. La palabra misericordia significa mostrar compasión activa hacia el miserable. No es obligación, es gracia. No se debe, sino que se otorga. La palabra compadecerse en el griego significa o quiere decir expresa ternura profunda, involucra emoción y acción. La palabra no depende del que quiere ni del que corre. Del que quiere, voluntad humana. Del que corre, esfuerzo humano. La salvación no es esfuerzo ni deseo humano. De Dios que tiene misericordia, ese texto significa, o el énfasis está en Dios como sujeto activo. Él es el que ejecuta. Una objeción humana natural. Hay injusticia en Dios. Ese es el discernimiento normal, lógico y diríamos racional del ser humano, pero es irracional para Dios. Y el hombre va a preguntar, ¿hay injusticia en Dios? Pero la explicación es el corazón humano resiste la soberanía de Dios. No puede entender y peor, aceptar que Dios sea soberano para elegir. El problema no es que Dios sea injusto, sino que el hombre no entiende la profundidad de su pecado ni la grandeza de la gracia. Cuando cuestionamos a Dios, revelamos orgullo espiritual. Una declaración divina absoluta. Tendré misericordia. Dios define su propia misericordia.
Dios no está obligado a mostrar misericordia. Si lo estuviera, dejaría de ser misericordia. Y esto nos encaja o nos encamina doctrinalmente a la elección soberana, la gracia irresistible y la misericordia inmerecida. Una conclusión teológica irrefutable. No depende que palabras las de Dios a través del apóstol Pablo. Dios emite dos negaciones y una sola verdad. No depende del deseo humano, no depende del esfuerzo humano, depende únicamente de Dios. La salvación comienza en Dios, continúa en Dios y termina en Dios, absolutamente. Un hombre condenado a muerte espera su sentencia. El juez entra y declara, todos son culpables, pero yo decidiré mostrar gracia a algunos. El condenado grita, eso no es justo. Pero el juez responde, justicia sería condenarlos a todos. Gracia es salvar a algunos. Así es Dios. Pocas doctrinas confrontan tanto al orgullo humano como esta. La soberanía absoluta de Dios en la salvación. El hombre moderno quiere un Dios que consuele, pero la Biblia revela a un Dios que gobierna. Romanos 9 nos lleva a un terreno santo donde debemos quitarnos el calzado. Aquí no hay, o diríamos, no manda el hombre. Aquí reina Dios. Y la pregunta surge, ¿es Dios injusto al elegir? Cuando cuestionamos a Dios, revelamos que queremos ocupar su lugar para poder decidir. Cuando entendemos la gracia, caemos de rodillas. Cuando vemos la cruz, entendemos que nadie merece salvación. Si Dios fuera justo, todos estaríamos condenados. Pero porque Dios es misericordioso, algunos son salvos. En Santiago 2:13 leemos, porque el juicio sin misericordia se hará a aquel que no hiciere misericordia, y la misericordia triunfa sobre el juicio. No preguntemos, ¿por qué Dios nos salva a todos? Preguntemos, ¿por qué Dios me salvaría a mí? La salvación no es una recompensa al esfuerzo humano, es un milagro de la misericordia divina. Dios es absolutamente justo, el hombre es totalmente depravado. La salvación es completamente por gracia. La misericordia es soberana. La única razón por la que alguien es salvo es porque Dios decidió mostrarle misericordia. No nos podemos alegrar, pero con una alegría de temblor hacia Dios. Dios tuvo misericordia de nosotros. Pues vivamos esa verdad, gocémonos en esa verdad y disfrutemos de esa verdad con temor y temblor. Que el Señor les bendiga y será hasta la próxima. Vive un café con la palabra, si así el Señor lo permite. Hasta pronto.